Todos los días, a cada minuto, surge una nueva historia que genera un cambio positivo para el planeta. Queremos compartir estos relatos de éxito para irrigar conocimiento y amplificar las voces de estos autores cuyas historias han dejado huella. Huellas que trazan la ruta hacia un futuro inteligente y sostenible. Soy Juan Carlos Palacios, relator de historias de vida de buenas prácticas de sostenibilidad. A través de la plataforma colaborativa Sacha Unidos, en los últimos 7 años he sido testigo de la capacidad de las personas, empresas, comunidades, universidades, entidades gubernamentales y otras para imaginar un planeta próspero y sostenible y generar acciones positivas para luchar contra el cambio climático. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este tercer panel del Foro de Negocios Forestales y Sostenibles. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colaborativa Sacha Unidos, por su constante labor en favor de incentivar la protección de los bosques y alternativas de usos responsables de servicios y productos forestales. Yo soy la arquitecta María Sabaniego, vengo en representación del Colegio de Arquitectos de Pichincha y del Ecuador, y nuevamente agradezco la invitación. Nosotros, junto con Sacha Unidos, hemos emprendido algunos proyectos, tenemos objetivos comunes en relación a la construcción sostenible, y estamos, en favor y obviamente aplaudiendo todos estos eventos y estos espacios que nos sirven para conversar un poco más sobre estos temas. Nosotros como Colegio de Arquitectos creemos que esta construcción sostenible no se logra solamente en la construcción. Es importante tomar decisiones y estrategias desde la planificación y desde el diseño para lograr una real optimización de recursos, espacios que promuevan las relaciones saludables entre las personas y el medio ambiente, y principalmente edificaciones seguras. Sabemos que los sistemas constructivos y estructurales de madera y de bambú son altamente seguros frente a los sismos por su flexibilidad y por la menor afección a la vida humana en situaciones de colapso. Así es que aplaudimos y promovemos constantemente este tipo de sistemas constructivos y estructurales. Para no alargar mucho más la introducción, voy a dar paso ya al conversatorio, a este panel 3. Repito, el título es Uso de madera y bambú de ingeniería para construcción sostenible. Les doy la bienvenida a los ponentes, a los participantes de esta mañana, y voy a dar paso a nuestro primer ponente, que es Dominique Leuba, cuya charla se llama Innovación en construcción con madera de ingeniería para viviendas de tipo social. Les recuerdo que solamente se cuenta con 10 minutos, como estamos con un poquito de tiempo apretado, ojalá nos podamos sujetar a eso. Voy a hacer dar lectura de su perfil. Es emprendedor y gerente, ha trabajado como empresario, consultor, entrenador, emprendedor y gerente en diferentes países e industrias con enfoque principal en automatización industrial, producción digital, silvicultura, comercio de madera, fitofármacos, procesamiento de madera. Los proyectos éticos y respetuosos con el medio ambiente han sido el hilo conductor de su carrera. Tiene especialidades en operaciones, formación y liderazgo de equipos, desarrollo de estrategias corporativas, creatividad, think tanks, coaching, relaciones públicas y comunicación. Muchas gracias por tu participación y adelante, Dominique, por favor. Es un placer y los saludo desde Costa Rica. Yo soy suizo y he pasado más de 20 años en el trópico, en Panamá, incluso en Ecuador, un primer proyecto cerca de Quito. Y es un gran placer de hablarles ante un público latinoamericano aquí. Bueno, le voy a presentar nuestro trabajo que estamos haciendo para estructuras de madera en el trópico. Y aquí es una empresa muy joven, Nestetic, que fundamos entre 3 socios. David Mivelaz es propietario de una empresa suiza que tiene más de 20 años en trayectoria en construir en madera, completamente automatizado con tecnología robótica. Néstor Baltodano es el presidente y socio de Pan American Woods, una empresa muy grande de plantaciones, y también el presidente de la Oficina Nacional Forestal. Y mi persona, que yo tenía la oportunidad de hacer crecer un proyecto forestal grande
Noveltic en Costa Rica y Nicaragua, con una industria que empezamos a construir en 2017, que está completamente operativo, y allá ganamos las experiencias de la teca laminada, de cual voy a hablar un poco más ahora. En Nestetic realmente ocupamos una fabricación de vigas que vamos a estar fabricando en Bluewood Industries. Es una industria antigua de parquet, una de las industrias más grandes que hay en Centroamérica instalado, con acerío, capacidad de secado. Después tenemos básicamente proveedores de materiales que vamos a necesitar, proveedores selectos. Y tenemos desde la empresa Mivelas en Suiza, tenemos el apoyo en diseño, ingeniería y también en la parte, digamos, de fabricación, piezas especiales, nos puede apoyar para proyectos grandes o vigas redondas que tal vez son un poco más complicado de fabricar. Entonces, nuestro público son individuos, arquitectos, desarrolladores, constructores, instaladores. Estamos iniciando la línea de fabricación, debería arrancar ahorita en noviembre. Y esas son de las experiencias que hemos tenido. Aquí pueden ver de las primeras elementos estructurales que hemos fabricado en el tiempo de Noveltic. Y allá hemos hecho básicamente primeras vigas, y ahora vamos a estar fabricando vigas en largos de 5, 8 y 13 metros porque no hay en el mercado vigas de ese tamaño. Las vigas en anchos de 50, 75, 100, 125 milímetros y en esas dimensiones. La teca en producto laminado, la teca no es tan simple de trabajar, pero hay que tener cuidado con algunos temas. Sin embargo, la teca es un material maravilloso estructuralmente hablando. Aquí pueden ver las lamelas que vienen con un finger joint y después se juntan en estructura de vigas. También muy importante las certificaciones de los pegamentos, de los adhesivos que se usan. La teca realmente puede trabajarse, duramen, albura, únicamente en la durabilidad. Eso tiene, digamos, el duramen es mucho más resistente, pero igual únicamente en tema de hongos y termitas. Para eso hay otras soluciones. Aquí pueden ver proyectos de nuestro socio en Suiza, que es básicamente la tecnología que estamos trayendo con ese socio a Centroamérica, iniciando en Costa Rica. Y aquí hay experiencias de proyectos que hemos hecho, incluso hay estructuras, casas ya hecho en teca laminada, instaladas y construidos en el año 2003 de un proyecto anterior que empezó a hacer teca laminada, florifauna, y estas casas se ven increíblemente bien. Entonces hay ya, digamos, testimonios y testigos disponibles en el mercado que demuestran que es un excelente material y muy durable. ¿Por qué deberíamos construir madera? Bueno, seguro que ya lo han escuchado, pero más de 40% de alrededor de 40% de las emisiones mundiales de CO2 provienen de la construcción. También podemos construir mucho más rápido, podemos fabricar de forma robótica y nos permite diseños modulares. Entonces, pero se requiere una planificación muchísima más detallada y rígida para poder hacer proyectos grandes. Eso sí es importante. Y también la economía, hemos hecho ya comparado la construcción en estructura metálica versus madera para una estructura grande de un galerón de 3,000 metros, y sorprendentemente sale muy similar. Con teca salió un 3% más caro la estructura, 3-4% que en metal, y creemos que todavía
optimizando la fabricación y procesos de instalación de cuales tenemos muy poca experiencia en América Central, en América Latina. Entonces, para proyectos grandes ahí podemos ir mejorando. Aquí pueden ver, digamos, la teca como material, el acabado muy importante. Existen varios productos, hay productos a base de agua de una empresa italiana, Carver, que es excelente para la teca. Hemos tenido súper buenas experiencias. Igual se puede dejar añejar. Esa estructura tiene 7 años, 6 años de la última aplicación y está en la periferia únicamente con un techo de policarbonato. Después, bueno, la teca se pone plateado, toda la madera se platea, pero es un color lindo si el cliente sabe y está informado. Bueno, esa es la forma como se lamina y bueno, la madera siempre se mantiene con su diseño, su beta natural, entonces hay que amarla. Creo que es importante y usarla en selectos ambientes y aplicaciones. Bueno, mucho la durabilidad es un tema con la madera siempre, pero realmente hay pocos peligros y en nuestro análisis de riesgo la madera tiene riesgos muy bajos, digamos, en todos los aspectos de las termitas. Hay que trabajar con el diseño, hay que hacer barreras y hay que hacer un control del ambiente. El fuego, ya básicamente la madera reacciona a un fuego con una carbonización alrededor, como pueden ver aquí. Y bueno, la teca con hongos, el duramen es muy duradero y la albura podría afectarse, pero es un tema de diseño. Solamente se propagan hongos ya si la madera permanece húmeda o mojada. Entonces hay que evitar los puntos de contacto en todos los diseños con el concreto o con superficies donde se podría empozar agua. Bueno, en temas del potencial en construcción de madera, vimos en una exposición anterior, ¿verdad? Que en Ecuador también hay una necesidad muy grande. Solamente confirmó la ministra en junio en la exposición de la Bienale, la ministra de Ministerio de Viviendas, que todavía faltan 125,000 viviendas en Costa Rica que requieren mejoras de diferentes tipos. Y aquí está el informe de las Naciones Unidas. No hay uno más nuevo del año 2010, a lo menos no tan extenso. Aquí pueden ver, hay una necesidad gigantesca en América Latina en temas de viviendas sociales y también de otros niveles. Aquí podemos ver, esta es la estructura en Costa Rica, donde básicamente en los años 2018-2020 se presentaron cada año más de 20,000 permisos, se emitieron más de 20,000 permisos de construcción. Aquí pueden ver el rango de metro cuadrado de vivienda. Estos son las viviendas sociales, menos de 40 metros cuadrados y después es el gran rubro de la clase media, 40 a 70 metros. Y aquí vamos viendo la cantidad de metraje de otras viviendas que tenemos aquí, esos datos para Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Espero que no pase mi tiempo. Y aquí está mi número. Como atiendo todo todavía directo, me pueden escribir al WhatsApp de la empresa. De la clase media, 40 a 70 metros, y aquí vamos viendo la cantidad de metraje de otras viviendas que tenemos aquí, esos datos para Costa Rica. Bueno, muchas gracias, espero que no pase mi tiempo, y aquí está mi número, como atiendo todo todavía directo, me pueden escribir al WhatsApp de la empresa.
Muchísimas gracias, Dominique. Muchas gracias por tu exposición. Realmente es alarmante el número, los porcentajes de deficiencia de vivienda que tenemos en nuestros países. Recién en nuestro país, recién en el Ecuador, se está incorporando la madera o el bambú o la guadúa como un material para solucionar el déficit de vivienda o para vivienda social. Esperemos que eso se generalice pronto. Vamos a dar paso ahora al siguiente ponente. José de la Torre, que está aquí a mi lado. José de la Torre es parte de ese colectivo. Su ponencia, su presentación es sobre el primer edificio de 4 pisos construido con madera laminada en Quito. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum antes de darle paso a él. José de la Torre es graduado como arquitecto en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó su maestría en Arquitectura y Tecnologías Constructivas en la Universidad Técnica de TU Delft en Holanda. Es socio fundador del estudio Ese Colectivo, fundado en el año 2015. El estudio cuenta con obras construidas en varias ciudades del país y con varios reconocimientos nacionales e internacionales. En el año 2021, el estudio fue parte de la selección oficial de la plataforma de arquitectura ArchDaily de las mejores nuevas prácticas en el mundo. Te doy paso, José. Muchas gracias por estar acá y bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, María. Buenos días, buenas tardes con todos. Qué gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Como el tiempo es corto, voy a empezar directamente. Como dijeron, nuestra ponencia se trata del edificio Centro CESAL, que es el primer edificio de 4 pisos de madera laminada aquí en Quito, ¿no es cierto? Y voy a dar una pequeña introducción de nuestra oficina. Ese colectivo, como dijo María Samaniego, tiene ya 7 años de experiencia aquí en el país y es un estudio que le ha apostado a la madera desde el inicio, ¿no es cierto? En todos los proyectos que hemos hecho, grandes, pequeños, le hemos apostado siempre a la madera, por todas las razones que ya vimos en la ponencia anterior, ¿no es cierto? Es un material muy bonito primero, segundo que es uno de los pocos materiales realmente sostenibles que tenemos, y entonces nuestra apuesta por la madera desde el inicio nos ha llevado por un camino, digamos, de exploración que ahora culmina con el edificio. No me quiero demorar mucho en la introducción, ¿no es cierto? Pero esta es la primera casa que nosotros decimos aquí en el país, que es la Casa de Retoños, que básicamente es una estructura porticada, de estructura de colorado, que básicamente con columnas y vigas resuelve toda la estructura de la casa y luego con los detalles constructivos que nosotros fuimos desarrollando aquí, ¿no es cierto? El anclaje, la cimentación con las placas metálicas y luego las columnas dobles que abrazan a las vigas principales con las columnas secundarias que llegan a la cara de la columna que se resuelve con un pequeño taco de madera ahí que resuelve esta unión. Lo interesante de esta casa es que nosotros modulamos todo para que sea lo más eficiente posible en su construcción, ¿no es cierto? Con los paneles de 1.22 por 2.44, tanto del OSB que utilizamos para la parte interior, como los paneles de fibrocemento para la parte exterior. Toda esta modulación nos permitió que la construcción sea muy, muy rápida. Es una vista del interior de la casa. Y les mostraba esto como primera experiencia, un poco porque después de hacer esta casa nos dimos cuenta que la utilización de colorado no era, o sea, a pesar de que la madera es un material sostenible, tampoco te da carta blanca para que se pueda utilizar cualquier madera, ¿no es cierto? Nosotros no encontramos en el mercado madera certificada de colorado, o sea, que venga de fuentes sostenibles, y entonces después de esta casa decidimos no volver a utilizarlo hasta que ojalá en el futuro se encuentre ya una certificación de prácticas agroforestales sostenibles. Para los siguientes proyectos entonces decidimos utilizar, esta es una bodeguita pequeña, ¿no es cierto?, que era para una cosa de fin de semana, los clientes solamente querían poder llegar aquí el fin de semana, entonces decidimos ya utilizar otra madera, para esta bodeguita utilizamos ya el pino, que claro, no vienen las secciones grandes, las secciones estructurales con la que viene el colorado, y entonces tuvimos que encontrar otro sistema, ¿no es cierto? El sistema que encontramos fue utilizar las paredes portantes, ¿no es cierto?, y la cercha con tablones, y básicamente con estos tres elementos que ustedes ven aquí se resuelve toda la estructura, ¿no es cierto? Es una bodeguita súper sencilla, pero lo interesante aquí es que empezamos a experimentar ya con prefabricación, ¿no es cierto? Todas estas paredes que ustedes vieron aquí se prefabricaron en el piso y luego las levantamos a su posición, de igual manera hicimos con las cerchas. Este ya es una fotito de cómo se veía la estructura prácticamente cuando estaba lista. De nuevo, todo un tema de modulación, ¿no es cierto?, para lograr reducir la cantidad de desperdicio y para que los materiales que utilicen sean utilizados de forma eficiente. Luego hicimos proyectos más chiquitos, ¿no es cierto?, proyectos de rehabilitación, donde nos dimos cuenta, donde empezamos a meter las manos nosotros mismos para construir las cosas que hacíamos,
Y lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que a veces en estos proyectos que son pequeñitos, el nivel de detalle al que se tiene que llegar es mucho más grande por temas de presupuesto, ¿no es cierto?, como los presupuestos son reducidos, la idea es que todo sea súper eficiente, ¿no es cierto? Entonces este es básicamente un dibujito de uno de estos proyectos, que era una rehabilitación chiquita, una cocina pequeñita que nosotros hacíamos, pero donde para lograr la eficiencia, para hacerlo lo más rápido posible y lo más barato posible, lo que hicimos en la parte de diseño fue como codificar todas las piecitas chiquitas que teníamos para que no haya retrasos en el momento de pedir el material, en el momento de cortar el material, en el momento de ensamblar los muebles, etcétera, etcétera. Sin más, todo este camino que les cuento, ya vamos a ver por qué estuvieron estos ejemplos al principio, ¿no es cierto? Llegan al edificio Centro Cesal, que es el edificio que nosotros presentamos a los clientes para ver si se animan a construir en madera. Hubo mucho miedo por parte de los clientes en construir un edificio de madera, ¿no es cierto? Un poco por todos los prejuicios que existen, de los que ya se habló un poco, el tema de fuego, que ya hablaron que en realidad sí es resistente, porque la carbonización en realidad lo que hace es proteger al centro de la madera. El tema antisísmico, que igual la gente no cree que va a funcionar, pero que en realidad al ser flexible funciona muchísimo mejor. El tema del mantenimiento, que el mantenimiento sí es un tema, ¿no es cierto? Sobre todo al inicio, las estructuras de madera sí necesitan mucho más mantenimiento que, por ejemplo, el hormigón o el metal, pero que en este caso, por ejemplo, la idea es que la madera empiece a saturarse poco a poco de los productos que nosotros estamos usando para tratarla, para que ya los mantenimientos tengan que ser más periódicos en el tiempo, no tengan que ser tan seguidos. Al inicio, sobre todo, eso fue uno de los retos, incluso al ser un edificio, ¿no es cierto? Nosotros, por temas de obra, tuvimos muchos problemas en cubrir la madera lo suficientemente rápido, y entonces sí, la madera sí sufrió un poco de daño, nada del otro mundo, ¿no es cierto? Una buena lijada y otra vez darle el producto, se solucionó todo, pero son cositas con las que nos encontramos al estar construyendo una cosa de esta escala. Brevemente les cuento de qué va el proyecto, ¿no es cierto? El proyecto es un edificio de laboratorios y entonces se compone de 2 bloques. En un bloque son 2 programas completamente distintos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos toda la parte de laboratorios, por otro lado tenemos toda la parte de oficinas administrativas y de gerencia. Y entonces desde ahí nosotros presentamos a los clientes la idea de que la parte de oficinas, la parte administrativa se construya con madera, porque obviamente esa parte, a diferencia de los laboratorios, no tenía todos estos requerimientos súper específicos de un laboratorio, ¿no es cierto? Donde los ambientes tienen que ser completamente estériles, donde se utilizan máquinas súper complicadas. Y en la parte de las oficinas teníamos un poco más de libertad y es donde nosotros fuimos capaces de convencerles de hacer con madera, de nuevo, por todos los beneficios de los que ya se habló, ¿no es cierto? Utilizamos todo lo que podíamos del terreno, ¿no es cierto? En el terreno teníamos estas 2 rampas existentes, estas 2 rampas nos dieron el nivel del subsuelo, en donde van los parqueaderos, y luego los 2 bloques se juntan por una circulación vertical, ¿no es cierto? Esta es básicamente la estructura. Un poco lo que hablaba en la ponencia anterior, ¿no es cierto? La diferencia entre el acero y la madera. Lo interesante fue que nosotros, la madera sí nos salió todavía un poquito más cara, pero fue porque nosotros logramos comprar el metal justo antes de que haya todo este problema por el COVID de la cadena de producción internacional, ¿no es cierto? Donde no había contenedores, no llegaba el material, los materiales subían muchísimo de precio. Nosotros comenzamos a comprar justo antes de eso. Para los detallitos que teníamos que comprar después, era chistoso ver cómo en el metal todos los días subía de precio, ¿no es cierto? Mandaban una cotización y decían, esta cotización dura 2 horas. En 2 horas vamos a cambiar el precio. Es un poco, demuestra, ¿no es cierto?, lo que es ser dependiente de una industria extranjera, ¿no es cierto? El metal viene de China, en este caso, un edificio, comparado con la madera, que era una industria local, que se producía aquí, que se trataba aquí, y que luego se ensamblaba en las piezas laminadas aquí. Se podía ver la diferencia por justo esto, ¿no es cierto? Aquí se puede ver, por ejemplo, todo el tema de la energía embebida que tienen los materiales. En el metal, aparte de toda la energía que se necesita para su producción, tenemos que sumarle el transporte de traerlo desde China, ¿no es cierto? En la madera, al tratarla aquí, al producirla aquí, esa energía embebida es mucho menor. Esta es una planta, ¿no es cierto?, donde se pueden ver los 2 bloques. Decidí poner esta un poquito para contarles uno de los retos, que es hacer un edificio en madera, ¿no es cierto? Esta es la planta de todas las instalaciones en la parte del laboratorio, en la parte de madera, ¿no es cierto? Lo chistoso de esto es que en la parte de metal, como tenemos cielo raso, como es una construcción un poquito más tradicional, todo eso es fácil meterlo encima del cielo raso y bueno, hay un trabajo de coordinar con los distintos profesionales, ¿no es cierto?, que no se vayan a chocar, que no haya ningún conflicto entre ellos,
Pero en la madera el trabajo tenía que ser mucho más a detalle, porque los clientes, al aceptar que se haga con madera, lo que dijeron es: no vamos a tapar la madera, ¿no es cierto? Es imposible tapar la madera. Y entonces todo el tema de instalaciones, todo el tema de luces, todo el tema por ejemplo, de tuberías sanitarias, tuvimos que diseñarlo muy, muy al detalle para poder trabajar en una cosa que era al final completamente en seco, ¿no es cierto? No tenemos nada de hormigón, nada de fundición. Y entonces esto significó como un nivel extra de detalle. Uno de los detallitos que se puede ver ahí en la esquina, por ejemplo, es esta canaleta que nosotros hicimos en el sándwich del entrepiso, ¿cierto? El sándwich del entrepiso tiene un fibrocemento por debajo, unos listones de madera cerrada de 4x6 encima y luego otro sándwich, otra plancha de fibrocemento encima. Esto en la mayor parte del entrepiso tiene un aislante. Nosotros utilizamos fibra de arroz como aislante por un tema acústico y también térmico. Pero en uno de estos canales que nosotros quedábamos aquí se utilizó como canaleta de instalaciones, ¿no es cierto?, que pasaba a lo largo del edificio, y de esta forma nos permitió que todas las instalaciones lleguen a donde tengan que llegar, e incluso que sea flexible para en el futuro, cuando los clientes tengan, qué sé yo, que aumentar alguna otra oficina, que cambiar la disposición de las oficinas, por esta canaleta que se puede levantar, que tiene una tapita que se levanta, uno puede seguir pasando todas las instalaciones que se necesite. Hubo un trabajo muy intenso también a nivel de detalle de fachada, ¿no es cierto? Al principio, como íbamos a hacer el primer edificio de madera, un poco la vanidad del arquitecto nos llevó a diseñar la primera opción con la madera expuesta al aire libre, que se puede, ¿no es cierto? Hay ejemplos de casas, hay un en Mindo, que la madera laminada sí te aguanta, ¿no es cierto? Necesita un poquito más de mantenimiento, pero sí te aguanta sin ningún problema a la intemperie. Lo que ya nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con los clientes es que darle mantenimiento a una pieza a 13 metros de altura era una locura, ¿cierto? Entonces, en todas las iteraciones, finalmente llegamos a la decisión de que haya una piel de vidrio que proteja la madera, ¿cierto? Una piel de vidrio de madera laminada, vidrio laminado, con una capa de protección UV que ayuda muchísimo a que la madera no se dañe, además de que no se esté mojando todo el tiempo. Lo interesante de todo esto es que, como les decía, en la primera casa que les mostré, los detalles en su concepción fueron bastante parecidos, ¿no es cierto? En la primera casa teníamos este anclaje a la cimentación que era muy sencillo, pero que en teoría es muy parecido a lo que nosotros hicimos aquí, ¿no es cierto? La diferencia con esto es que, claro, como tenemos un peso muchísimo más grande y el punto de falla de la estructura está aquí, ¿no es cierto? Porque tenemos dos materiales distintos que se van a comportar de forma distinta en un sismo. La diferencia con esto es que la placa es mucho más elaborada para que el cordón de suelda pueda ser mucho más largo y pueda llegar a la resistencia que se necesita. Pero la idea es la misma, ¿no es cierto? La idea es que la cimentación agarre a la estructura de madera para que se vaya hacia arriba. Y luego en las uniones de columna y viga, ¿no es cierto? Tenemos las dos columnas que abrazan a la viga principal. Esto se hace solo con tornillería de Rotoblas, con los tornillos HBS, que tienen una ingeniería muy especial, con doble rosca, con resistencias súper grandes a tracción y a compresión. Y cuando la viga choca contra la cara de la madera, ¿no es cierto? Hay un anclaje especial que es una placa de alumidi, ¿cierto? Que es una placa de aluminio de casi un centímetro de espesor, que lo que hace es incrustarse dentro de la viga, a la cual después tú le perforas con otro perno de Rotoblas, que primero atraviesa la madera y que luego perfora el aluminio, haciendo que ya la unión funcione súper bien. Rotoblas, antes de pasar, Rotoblas nos ayudó muchísimo, ¿no es cierto? Un poco igual porque ellos tenían el interés de que se vea que se puede construir con madera en altura, ¿no es cierto? Entonces, incluso nos ayudaron mandando el cálculo de nuestro ingeniero nacional allá a sus oficinas en Italia para ver que no vaya a haber ninguna sorpresa. Les mostraba esta casa por el tema de prefabricación, ¿no es cierto? Nosotros cuando empezamos a concebir cómo se iba a construir el edificio, pensamos que se iba a construir como la primera casa que les mostré, que tú parabas de una columna, parabas de otra columna y lanzabas las vigas. El constructor, ¿no es cierto? Philippe Fresh de Las Manos Sucias, que es un carpintero estructural, que es increíble, nos dijo: no, están locos, eso no se puede hacer. Imagínense lo que tiene una columna de 13 metros arriba, eso se va a mover como un péndulo. Teníamos que apuntalar cada columna en varios puestos, en varias direcciones, una locura. Entonces, con él empezamos a trabajar todo el tema de prefabricación, ¿no es cierto? Y logramos hacer esto, ¿no es cierto? Nosotros lo que fabricamos fueron todos los pórticos del edificio, los montamos en el piso, nos fuimos arrimando uno encima de otro, en el orden opuesto en el que los íbamos a levantar, y teníamos la ventaja de tener el edificio de metal a un lado, ¿no es cierto? Porque cuando tuvimos el edificio de metal a un lado, lo que hicimos básicamente fue apoyar el pórtico ahí,
tenerlo a plomo y luego ir aumentando los siguientes pórticos. Aquí se ve un poquito la escala, ¿no es cierto?, de la construcción. Estas piezas, que son las columnas, es una sola pieza de madera laminada, ¿no es cierto?, tiene 13 metros por 40 por 13 de espesor. Diego Moscoso de Madebú, que es la empresa que nos dio la madera, nos decía que es la pieza más grande que se puede hacer en el país ahorita, ¿no es cierto?, por temas de prensas, por temas de escala. Y en teoría se podrían hacer cosas más altas, es que uno empieza a trabajar en los detalles, pero empieza ya a meter dentro de la estructura como distintos puntos de falla que tienen que ser compensados y las secciones tienen que empezar a ser más grandes. Bueno, nosotros tuvimos que mandar esta simulación, o sea, mandamos a los ingenieros a calcular las fuerzas a las que los pórticos iban a estar expuestos cuando los levantábamos, ¿no es cierto? Porque cuando está a 45 grados del pórtico levantándose en la grúa, está sometido a fuerzas que no va a estar sometido en el día a día. Entonces mandamos a los ingenieros a calcular para ver que no vaya a haber sorpresas, ¿no es cierto? Si es que ahí donde está, ahí en esta foto, si es cuando estamos levantando el pórtico, si es que esa pieza que está ahí arriba se llegara a romper, sería un accidente terrible, no se caería la madera, la grúa haría un efecto rebote. Entonces mandamos a nuestros ingenieros a calcular, Philippe mandó a sus ingenieros a calcular para que no vaya a haber sorpresas, y cuando los dos nos dijeron que estaba bien, entonces ahí le dimos el siguiente paso. Está un poquito el proceso, ¿no es cierto? Como les decía, nosotros lanzamos los primeros pórticos apoyados al edificio de metal, luego lanzamos los segundos en la siguiente línea, y cuando ya íbamos lanzando las vigas, ya el edificio se iba amarrando en varias direcciones. Aquí se puede ver un poco el nivel de detalle al que llegó Philippe, ¿no es cierto? Esto ya es genialidad de él. Él desde el suelo tenía ya incrustado, como ustedes ven ahí en la esquina de abajo, los pernos ya puestos ahí, para que el trabajo en altura sea mucho más fácil, ¿no es cierto? Ya cuando está ahí, cuando uno está trabajando a los 13 metros de altura, no tiene que estar buscando el tornillo y viendo dónde está la señal para meterlo ahí. Él ya tenía todo eso planificado desde la parte de abajo. Incluso ahí me parece que se ve unos taquitos de madera, ¿no es cierto? Estos taquitos no iban a estar ahí hasta el final, lo que iban a servir solamente como apoyo para cuando yo suba a la grúa, lo pueda utilizar como apoyo y luego mandar ya los pernos. Es muy rápido, como decía el ponente anterior, trabajar con madera. Les voy a preguntar, ¿cuánto creen que nos demoramos en levantar toda la estructura de madera con entrepisos o sea, con la estructura y con los entrepisos? Un número. Una semana tampoco, ¿no? Eso es increíble. 3 meses, un poquito más. Fueron 10 semanas con 4 personas trabajando, ¿no es cierto? Bueno, 2 supergrúas, unas grúas gigantescas, pero 4 personas trabajando. Desde que llegó la madera, en 10 semanas logramos levantar todo esto, un poco por el tema de planificación que teníamos desde antes, ¿no? Con Philippe, todas estas cositas, estos detalles que ella tenía listos desde el inicio. 10 semanas. 10 semanas. Es una fotito de dron, ¿no es cierto?, de cómo se empieza a ver la estructura cuando ya está armada. Aprovechamos la grúa para subir los paneles de fibrocemento a los distintos niveles. Y esta foto nos gusta muchísimo porque se ve un poquito todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario empezar a construir con madera? ¿Por qué a nosotros nos interesa que se empiece a difundir, que se puede construir un edificio de 4 pisos? Es porque este edificio en esta foto se ve como un elefante blanco, ¿no es cierto? Una cosa súper extraña en medio de esta selva gris, en medio de estas cosas grises que están compartiendo la ciudad, y que está claro que no podemos seguir construyendo, ¿no es cierto? Como anécdota, una de las cosas que nos decían, no, es que mantenimiento, es que se daña la madera. Nosotros decíamos, o sea, primero que no, si es que se trata bien, es que se la protege, si es que le da mantenimiento, no se daña. Y segundo, vean el edificio que está al lado, ¿no es cierto? Ese edificio que está ahí a medio de construir. Nos hemos acostumbrado a ver eso, nos hemos acostumbrado a pensar que eso es resistente, que eso sí es resistente, cuando en realidad el costo ambiental de esas edificaciones es muchísimo mayor a lo que va a tener nuestro edificio. Sí, esta es la última diapositiva. Lamentablemente no tengo fotos más actualizadas, ¿no es cierto? Que eso nos sirva como excusa para volvernos a ver en el futuro. Pero bueno, aquí ya se ve básicamente cómo es el terminado final del edificio, ¿no es cierto? Esta chapa metálica nos funcionó un poco por el tema de peso, ¿no es cierto? Todos los materiales que utilizamos en el edificio entraban dentro de la consideración del peso para que las secciones sean lo menores posibles, y nos sirvió también como elemento unificador de todo el proyecto entre los 2 bloques, el bloque de madera y el bloque de metal. Sí, ya no me quiero alargar, no me quiero pasar del tiempo, entonces nada, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales.
Nosotros estamos con muchas ganas de seguir mostrando lo que se puede hacer aquí en Ecuador con madera laminada, y entonces preguntas, dudas, cualquier sugerencia que tengan, nosotros vamos a estar ahí a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Felicitaciones por todo el trabajo. Creo que en esta charla se nota lo que un poco mencionaba yo al inicio, de la importancia que tiene de enfrentar los proyectos desde el diseño, no solamente en el momento constructivo, sino en el diseño y en la planificación, tomando en cuenta el sistema constructivo y estructural que es la madera para lograr estos proyectos tan eficientes, no solamente en la parte material, sino también en la parte espacial, estética y etcétera. Todo eso es parte de la arquitectura y de lo que vivimos. Voy a dar paso al tercer ponente, que es Carlos Eduardo Rincón González, de la Universidad Tecnológica de Pereira. El nombre de su charla, de su exposición, es Viviendas de Bambú Carbono Cero, estudio de caso Ecuador y Colombia. Voy a leer el resumen de su currículum. Carlos Eduardo Rincón González es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica de Pereira, máster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde es docente e investigador del programa de Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas. Es consultor en los temas de ordenamiento territorial, patrimonio inmueble y diseño y construcción sostenibles con madera y bambú. Gracias, Carlos Eduardo, por estar acá con nosotros. Adelante, por favor. Ok, entonces, bueno, un gusto estar en este evento. Para mí también ha sido muy aleccionador. Lamentablemente ahora tuve un problema pues con la energía eléctrica y me perdí la primera ponencia del panel, pero sí pude escuchar la anterior. Espero pues luego verla en diferido. Bien, entonces la charla pues está titulada Viviendas de Bambú Carbono Cero, estudio de caso Ecuador y Colombia. Pues tuve la fortuna hace unos años de estar haciendo una pasantía con INVAR en Ecuador, y debido a ello pues me vinculé en el proceso que se estaba desarrollando para construir la vivienda para la región costa. Entonces lo primero pues establecer que la edificación, los edificios pueden ser vistos como sistemas técnicos o sistemas tecnológicos. En ese sentido, en el centro de la imagen vemos punteado pues las secuencias en términos de fase o ciclo de vida, y entender que hay unas entradas que son recursos naturales, energía, también hay unas salidas de emisiones atmosféricas, agua residual, de residuos sólidos y otras vertientes, y obviamente dentro de los impactos ambientales está pues la generación de gases de efecto invernadero y de CO2. Pero a partir de ello pues podemos hacer acciones para contribuir a disminuir los impactos. El primer estudio de caso pues es la vivienda bioclimática en Bambú, Ecuador, que fue para la región costa, como les mencionaba, proyecto desarrollado por el INVAR con apoyo de la AECID. Y pues se realizó por una parte un diseño retomando la arquitectura de las tipologías locales. Digamos que la casa diseñada pues retomaba la espacialidad, los tres espacios de la vivienda típica de la región costa de Ecuador, pero además y sobre todo pues utilizando la caña guadúa como el material estructural fundamental. Esto pues permitió que se hiciera una disminución obviamente en las cargas, en el peso, pero pues como vamos a ver desde la perspectiva de análisis de ciclo de vida, muestra pues su eficiencia energética. También se hizo un estudio bioclimático y vimos pues como no solamente el material como tal, el sistema constructivo, sino también los diseños y la disposición, la orientación y otra serie de variables contribuyen a la eficiencia energética de la vivienda. Vemos aquí pues una imagen de cómo, digamos, todos los muros son muros portantes en el sistema de bareque encementado, que originalmente pues tuvo una adaptación normativa en Colombia alrededor del año 2002 con motivo del sismo de Armenia en la región del eje cafetero, hoy conocida como paisaje cultural cafetero colombiano, pero que también justo después del terremoto en Manabí, pues la norma ecuatoriana sismo resistente pues lo adoptó, y ya tenemos también una norma andina. Entonces hoy por hoy en Ecuador, Perú y Colombia pues tenemos marco normativo para construir con bambú en este título, que es un título simplificado donde realmente es bastante sencillo cumplir con la normativa.
Entonces, cuando se hace análisis de ciclo de vida, que se hace mediante software como CIMAPRO o como Humberto o como, bueno, estos son los dos más reconocidos, se debe definir una unidad funcional para poder hacer comparables los estudios. En este caso definimos los kilogramos de CO2 equivalentes por metro cuadrado y se define pues un alcance. Como vemos, lo que está en el recuadro rojo pues son las fases de la construcción, una primera etapa de producción y una etapa de construcción. Lo que se refiere pues a la etapa de fin de vida, pues no se incorporó en este análisis, pues porque, digamos, quien ha hecho los estudios más robustos alrededor de análisis comparados en Latinoamérica y en el mundo es Sea Escamilla, Edwin Sea, y pues quisimos replicar su metodología de tal forma que pudiéramos compararlo con los resultados previos. Entonces aquí vemos las dos viviendas que se compararon. A la izquierda la vivienda de bareque encementado, que fue el sistema pues que se adoptó como, dijéramos, como innovación o como apropiación tecnológica en el caso ecuatoriano. Y a la derecha, digamos, una vivienda convencional de bloque de cemento, una planta típica que tal vez pues, todos estamos familiarizados con ella, es una solución bastante recurrente, pues yo diría que en todos nuestros países. Al hacer el inventario de ciclo de vida, pues se tiene en cuenta digamos, los elementos estructurales más relevantes. Quiere decir es que acá no se tuvo en cuenta acabados, pues como la cerámica, los vidrios y demás, en la medida que suelen ser, digamos, no hay ninguna variación. Entonces, para poder tener un resultado más sensible respecto a los impactos que generan los dos materiales, pues se hizo esta delimitación. Vemos acá pues como el cemento es el factor que más impacto genera, tanto en la vivienda de bareque encementado, particularmente por la construcción de las cadenas, creo que le llaman en Ecuador, aquí les dimos las vigas de cimentación, y también en la casa de bloque de cemento, pues obviamente no solamente por la cimentación, la placa de contrapiso, sino pues por todo el hierro, el concreto que lleva tanto en los bloques como en los rellenos de las dovelas. Entonces, al hacer el comparativo, pues vemos cómo el impacto pues final de la vivienda de bambú versus la de bloque de cemento, pues es cercano a la mitad, y vemos la desagregación por tipos de materiales. Aquí tenemos pues el resultado final, que es lo que nos hace pensar en cómo es posible, en lo que se refiere al sistema estructural, al sistema constructivo, pues fundamental para el soporte de las viviendas. Es posible pensar cuando se hace con caña guadúa, con bambú, que podamos tener construcción, edificación, carbono cero. Entonces vemos en el gráfico de la izquierda el impacto de CO2 equivalente por metro cuadrado. En el caso de la casa de concreto, tiene 152,3 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado, mientras que en la de bambú tiene solamente 75,6, lo cual quiere decir que estamos pues por la mitad de los impactos. Esto, digamos, ya había dado, estos resultados son también de SEA, y básicamente al hacer el análisis específico de esta vivienda de la región costa, nos dio en este mismo rango de resultados, es decir, pues los valores previos de SEA. Y aquí está el punto clave, a diferencia pues de las casas de cemento, de hierro, e inclusive las casas que se pueden hacer también en el caso colombiano con ladrillo o con bloque de arcilla, pues no lo podemos sembrar, mientras el cuadro y la madera sí. Entonces, cuando metemos en la ecuación el carbono que captura un guadual, bien sea plantado o bien sea natural y al cual se le hace aprovechamiento, cuando metemos en la ecuación la captura de carbono durante el tiempo de crecimiento, pues vemos cómo al restarlo nos está dando aquí un balance muy favorable. En este caso específico, pues nos dio menos 6,8 kilogramos de CO2 equivalente, lo cual pues no hay antecedentes alrededor del tema, pues hoy creo que no es comparable con otros materiales. Entonces la lección es que efectivamente
amerita pues tomar en consideración la construcción con caña guadúa, con bambú, y me gustó mucho ver pues cómo desde el MIDUI hay propuestas concretas para nuevas tipologías. Aquí lo interesante es replicar las tipologías que hay, adaptarlas a las diferentes regiones climáticas, incorporar también estudios no solamente pues de eficiencia energética a partir del uso de los biomateriales, sino también otras estrategias como el manejo de otros materiales, el manejo eficiente, el estudio bioclimático y demás. Bien, para complementar, vamos a ver el estudio de caso de la vivienda campesina para el paisaje cultural cafetero de Colombia, cuyo prototipo se construyó en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, digamos, esta iniciativa surgió en el marco de un proyecto desarrollado con la cooperación suiza para el fortalecimiento de la cadena de valor de la construcción sostenible con Guadua en el paisaje cultural cafetero, que fue un proyecto desarrollado por de Guadua y con la participación de organismos del Estado como Impulsa, que permitieron pues hacer una serie de estudios y una serie de acciones encaminadas, como bien se dice, al fortalecimiento de la cadena de valor, pero que también nos permitió tener estudios, diseños técnicos, prototipos y demás. Finalmente, este diseño, que también, como en el caso de Ecuador, contó con estudios y diseños bioclimáticos, manejo de eficiencia energética, manejo y cálculo de niveles de iluminación, el estudio pues de la conveniencia de los materiales y demás, terminó con la construcción de la vivienda en la Universidad Tecnológica. Entonces, quiero introducir una nueva herramienta en términos de certificación ambiental o de certificación de edificios, y es el sistema o el método de evaluación EDGE, que es promovido es una herramienta desarrollada pues por el grupo del Banco Mundial, lo cual hace que sea muy conveniente, digamos, en términos institucionales. Yo sé que hay muchos sellos verdes o certificaciones ambientales, pero en este caso es una que, por lo menos en Colombia, está siendo adoptada o está siendo validada por las entidades financieras. Entonces, en ese sentido, me parece pues como conveniente que ustedes lo tengan en cuenta y vean hasta dónde pues, es posible y conveniente comenzar a hacer la evaluación también de las edificaciones en Ecuador. Entonces, se concentra en tres aspectos. Uno, el ahorro de energía. Entonces, a la izquierda vemos, digamos, el comportamiento de una vivienda convencional. La aplicación tiene pues unos parámetros que permite calcular, y uno alimenta con la propia edificación, y lo que se espera es que haya un gap, una diferencia o una eficiencia, y si se superan ciertas eficiencias, pues se puede obtener la certificación. Entonces, en este caso vemos cómo se disminuye el consumo de energía a la derecha, pues en el gráfico de la derecha, y cómo hay algo fundamental que lo permite la bioclimática en nuestros países tropicales, y es que no utilicemos el aire acondicionado. El aire acondicionado es algo que realmente amplifica mucho la generación de CO2 equivalente, entonces hay que superarlo a través de estrategias de ventilación pasiva. El otro componente importante es el ahorro de agua, de lo cual se logra pues particularmente con dispositivos de ahorro que llevan los aparatos sanitarios, y pues puede haber otro tipo de estrategias alrededor, por ejemplo, del reuso de las aguas lluvias. En este caso, pues se obtuvo unas ciertas eficiencias, no son muy altas, pero sí las suficientes para, digamos, obtener una evaluación positiva por parte de la herramienta. Y un tercero, que es el sobre el cual quiero llamar más la atención, es el que desde la herramienta o desde este enfoque se denomina ahorro de energía incorporada en materiales. Quiere esto decir, pues, que al ver las barras de la izquierda versus las de la derecha, las de nuestra casa de bareque encementado, pues tenemos un altísimo ahorro de energía embebida o incorporada en materiales. Es que realmente el gráfico pues lo dice todo. Entonces, vale la pena pensar en los biomateriales como la madera, como la caña guadúa, o guadua como decimos en Colombia, para pensar en llegar a tener unas emisiones que se puedan hablar como cero emisiones o balance de huella de CO2 positivo.
Bueno, muchísimas gracias. Yo en virtud del tiempo estaba como tratando de hacerlo un poco afanado. Espero que haya sido suficientemente claro. Muchas gracias. Gracias, Carlos Eduardo, por tu exposición. Esta fue la última ponencia, la última exposición que tuvimos en este panel, con las tres exposiciones, las tres ponencias que hemos recibido ahora. No nos cabe duda que la construcción en madera, el diseño en madera, la planificación de edificios solamente nos aporta cosas positivas. Y creo que todos esperamos que este método constructivo, se amplíe de una mayor manera en todo el país, y también principalmente en las políticas de vivienda que lleva el gobierno nacional. Sabemos que es una de las formas más adecuadas de hacerlo. Creo que con esto damos por terminado el panel de esta mañana, el panel número 3, y damos paso al siguiente panel, que es el número 4. Muchísimas gracias por la asistencia, por estar conectados, y muchísimas gracias a los ponentes y también por la invitación. Buenas tardes. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.